quiero ir a la palabra de Dios. Y usted me dirá, después de todo lo que nos mostró el pastor, seguramente que la palabra tiene que ver con a ver hasta dónde podemos llegar este año en la fe y en esto y en lo otro. Miren, mi mensaje de hoy es la primera vez que voy a predicar con este título, con este tema y con esta historia que vamos a leer en este texto. Quiero que abras tu Biblia en Números capítulo 12. Números capítulo 12, el texto de la palabra del Señor. Números capítulo 12. Así me deja. Lo tenemos en pantalla, ahí estamos. Números capítulo 12, versículo 1. Gracias, chicos. Dice el texto de la palabra del Señor y en pantalla también: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Diga conmigo: y lo oyó Jehová. De nuevo, y lo oyó. Ahí vamos. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis ¿qué? Temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la mujer se apartó del tabernáculo, la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazeroc y acamparon en el desierto de Parán. Nosotros creemos como iglesia en el poder de la declaración. Lo que hablamos, lo que decimos, hace camino para nuestro destino. Como digo siempre, y hoy más que nunca en el mensaje de esta tarde, las palabras tienen poder. Levanta tu mano al cielo conmigo y di: Señor Jesús, en esta tarde yo recibo tu palabra. Tu palabra es verdad. Háblame en este día. Corrígeme, Señor. Enderézame por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este domingo, y ya hace unas cuantas semanas, le venía diciendo a la pastora: hay algo en mi corazón que viene trabajando conmigo en un mensaje que nunca he predicado con este título en 10 años, que es la murmuración. Quiero hablarles de esto porque usted dirá: si el pastor va a predicar de esto, porque va a haber muchos chusmas en la iglesia. No, tranquilos, que no voy a hablar de nadie en particular. Simplemente creo, como Dios me habló hace 3 semanas atrás, que si Él nos va a llevar a la tierra prometida, tenemos que tener un corazón limpio. No te escucho. Entonces, ¿cómo está mi corazón? Y yo te lo voy a mostrar por adentro con una radiografía. La murmuración es ese pecado que significa y que tiene mucho peso y tiene mucha significancia frente a Dios,
porque es hablar de una persona a sus espaldas. Métale, pastor, me dirá alguno. Y si estuvieran dominicana me dirían, échele, arréciele, háblele, porque seguro que le está hablando a la hermana de atrás. Y yo les voy a mostrar que esta palabra nos va a ministrar a todos. Quiero contar algunos hechos sobresalientes que he leído en estos días de la vida de Moisés y te vas a identificar. El texto es muy claro, esta historia es muy clara, porque no estamos hablando de María y Aarón hablando contra el pastor necesariamente, que sí era así, y ahora vamos a hablar del tema más adelante, sino eran María, Aarón y Moisés, que eran 3 hermanos. Si alguno conoce la historia de Moisés y cómo nació, ¿se acuerdan la historia de Moisés cuando era chiquito? Que nació, estaban matando a todos los niños pequeños, entonces la mamá lo esconde en una canastita, que ¿cómo le llaman la canastita ahora? Moisés, perfecto, vamos bien. Lo deja en el río Nilo escondidito para que cuando venga la hija de Faraón a bañarse al río, vea la canastita del nene abandonado, le toque el corazón. Y si mucha gente se quiere llevar un cachorro que anda en la calle perdido, una mascotita, imagínate, no va a sacar una criatura tirada dentro de Moisés. La mamá dejó vigilando esa canastita, te hago la historia para que entiendas el contexto. Dejó cuidando la canastita a esta chica, a María. María era la hermana mayor de Moisés. Así que María, dice la Biblia, que se quedó, tendría 7, 8 años aproximadamente según la tradición, cuidando la canastita mientras Moisés, pequeño, bebé, recién nacido, estaba allí en ese Moisés, ahí entre los juncos, al costado de la orilla del río Nilo. La historia es muy conocida y dice que cuando la hija del faraón llegó, escuchó al niño que lloraba, se tocó, se conmovió su corazón y dijo, tráigame ese niño. Cuando lo miró era hermoso y dijo, será un niño hebreo. Entonces salió camuflada la pequeña de 7 años llamada María y le dijo, ¿querés que te consiga alguien que te lo cuide? El plan ya estaba armado. María impresiona a la hija del faraón. La hija del faraón le dice, bueno, conseguime una niñera, una nodriza, alguien que lo pueda cuidar. ¿Qué hace María? Corre a la casa y busca a la mamá y trae a la mamá frente a la hija del faraón y le dice, acá te lo va a cuidar esta señora que no tiene problema en cuidar bebés. ¿Quién era? La madre. Así que durante 5 años, según dice la palabra, la princesa, la hija del faraón, le entregó a Moisés para que se lo cuide, porque ella no tenía tiempo o seguramente la energía para cuidar un niño. Le dijo, yo te pago para que vos me lo cuides. Así que esa mamá hebrea cuidó a su propio hijo lo cuidó para otra mujer, hasta que un día ya el niño Moisés ya tendría 5 años y se fue a vivir definitivamente al lugar que pertenecía, que era el palacio de Faraón. Pero quiero que me sigas acá y no te me distraigas, porque los detalles son importantes para entender la historia, porque si no, uno vino a la iglesia y no escuchó de qué prediqué y no entendió la palabra, y yo quiero que hoy lo que Dios nos va a hablar exija toda tu atención, porque tenemos que hablar de corazones limpios de una buena vez. Y para hablar de corazones limpios, te conté quién era María, para que entiendas ahora por qué dice la palabra que María, la que cuidó a su hermanito de que lo mataran o que se lo coma un cocodrilo, y lo entregó en manos de la hija del faraón para que el pibe llegara a ser un egipcio, un príncipe, un tipo multimillonario, la que cuidó al hermano. Pasan los años y como en todas las buenas familias, siempre rosca entre hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos? Levanten la mano. Todos los que tenemos hermanos, levanten la mano. ¿Cuántos han tenido roscas entre hermanos? ¿Sabes lo que es rosca, no? Levanten la mano todos los que se pelearon para Navidad, Año Nuevo, la sangre. Los iba a enganchar. Porque algunos dicen, ay, yo lo que no puedo entender. Voy a hacer unas cuantas imitaciones en este mensaje. Lo que no puedo entender es como el hermano Cristian habla del hermano Héctor. No puedo entender cómo el hermano Andrés, somos hermanos en Cristo, habla del hermano Dylan. ¿Cómo no lo puedes entender? Si en todas las familias todos los hermanos hablan de todos los hermanos, ¿o no es así? Nadie se hace cargo, pero Dios va a meter el dedo ahora. Todos chusmean tomando mate de la vida del otro, todos murmuran, todos somos murmuradores.
Gracias, me encanta, porque en la sinceridad Dios nos va a sanar. Si no, pastor, jamás salió ese pecado de mi boca. A mí no me gusta hablar mal de nadie. Solo si no lo conozco. Si no lo conozco, sí le voy a sacar el cuero. Los argentinos somos de sacar el cuero. Nos encanta criticar. Ayer estuvimos en un casamiento fantástico. Yo ya lo mostré en las redes sociales. Muchos saben, la pastora, quiero dar un aplauso para la pastora que casó por primera vez en su vida. Una ceremonia. Lo ha hecho mejor que yo y no es un halago. Digo, lo mío es el corazón y las emociones y lo de la pastora es lo protocolar. Así que a partir de ahora ya pueden elegir quién los va a casar. O es su pastor o la eligen a ella, que es la institución que camina. Haga de cuenta que estuvo en un acto de gobierno. Qué control emocional que tiene. Yo decía, qué envidia, Dios mío. Yo llorando, como mirando a la novia y al novio. Y bueno, ¿qué va a hacer? Cada uno es como es, ¿verdad? Muy bien. Y en ese casamiento en el que estábamos, pasan cosas como las que yo voy a predicar esta tarde. Siempre está eso de, ¿viste que la comida no tiene sal? Qué ridícula el zapato de esa, ¿cómo vino? Ay, se hizo un rodete en la cabeza, qué ridícula, qué ridícula. Se le ve el tatuaje en la nuca. Todo el mundo haciendo esto, ¿viste? No digo que pasó ayer, pero digo que me acordé que en muchos lugares pasa. ¿Viste cómo tiene esa cara? Tiene una cara de traste para mí que no quiere estar acá. No sé para qué vino, no sé para qué vino. Siempre pasa. Y si hay algo que mi propia familia sabe, aborrezco que empecemos a hablar de los demás. No me gusta porque yo lucho contra eso. Lucho contra no hablar. Contra no hablar. Porque te voy a dar pautas para evitar caer en el maldito pecado de la murmuración que puede llenar de lepra una vida y estancarla para siempre. ¿Cuántos quieren ser libres? Si una iglesia está atada a la murmuración, no va a avanzar. Fíjate que Israel estuvo 7 días estancado hasta que no fue sanada María. ¿Y el pecado de María cuál fue? Hablar de su hermano. Pero no lo hizo sola. Dicen algunos teólogos que leí hoy que dicen María y Aarón, no porque la mujer estaba más empoderada que Aarón, sino que es a propósito, el escritor pone a María primero porque la que comenzó con la crítica fue María. ¿Y por qué te voy a decir que tiene mucho de razón? Porque Aarón era un barrilete. Los que conocen la historia de Aarón, el hermano de Moisés, saben que cuando en una oportunidad Moisés fue a la montaña a hablar con Dios, lo dejó al pueblo a cargo de Aarón. Que Aarón es ese tipo que tiene menos autoridad que un chorlito. El pastor no está y queda a cargo unos hermanos tipo Aarón. Y yo vengo acá y un día entro al culto y una semana después es un boliche, una feria americana. ¿Qué hermano, qué pasó? No, lo que pasa es que no le pude decir que no al pueblo. El pueblo me pidió si podíamos hacer un bowling acá adentro, una feria americana, y íbamos a hacer una kermés para juntar fondos para la obra de Dios. Y decidimos poner un poco de música, cumbiamba. Pero hermano, esta es la casa de Dios. Pero si yo dije que el domingo tenemos Santa Cena, sí, pero no, la gente cuando me pide pastor no le puedo decir que no. Si usted no tiene autoridad en su vida para decir que no a lo que le tiene que decir que no, usted no va a avanzar jamás en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y hay muchos de nosotros que tenemos que aprender a decir que no cuando hay que decir que no, y hay que aprender a decir que sí cuando hay que decir que sí. Y a su nombre. Ahora, mirá cómo comienza el pecado de la murmuración. María y Aarón hablaron contra Moisés ¿a causa de qué? ¿Con qué se metieron de la vida de Moisés? ¿A causa de qué? La mujer. ¿Qué es a causa de la mujer cusita que había tomado? ¿Qué se compró una mujer? ¿Se contrató una empleada doméstica para la casa? No. Hay varias teorías. Yo quiero analizar 2 en esta tarde porque me encantó. Yo no tenía todos esos detalles de la vida de Moisés y realmente me han bendecido. Algunos dicen, cuando por ahí conozcan la historia, Moisés mata a un egipcio, por eso tengo que ir mucho más atrás. En una oportunidad mata a un egipcio, lo ven y tiene que escapar e irse al desierto a vivir, y allá está durante 40 años. En el desierto, ahí en Madián, conoce a una madianita llamada Séfora, una hija de un sacerdote, hoy sería un sacerdote umbandista, un brujo, un pai, porque Jetro no era un pastor.
Jetro era un sacerdote pagano. Así que el hombre de Dios, el libertador, se casó con una umbandista. ¿Me seguís? No era una judía, era una satanista y el papá era Satanás personificado. Y algunos dicen, ¿cómo Dios puede permitir que su siervo Moisés, el que iba a liberar al pueblo, se haya casado? Porque después de una boda el día de ayer, quiero decir esto, muchachada. Con quien vos te cases no tiene que ver con quien Dios elija necesariamente, sino con quien vos decidís. Después no le puedes echar la culpa a Dios que, ¿sabés qué, Dios? La verdad que sacámela porque vos me la diste. Dice Dios, yo no tuve nada que ver. La única vez que le elegí la mujer a un hombre fue a Adán y dije, Dios, desde el día que se quejó Adán y Eva de que yo lo junté, no le elijo a la mujer más a nadie. Así que dice la palabra que Moisés, yo creo que ahí hay una historia dando vuelta. Esta Madianita con la que se casa Moisés tiene 2 hijos. Hay una situación que le voy a contar rápidamente que tiene que ver con una historia por la cual Séfora, esa señora, la señora de Moisés, se separa de Moisés. Sí, Moisés era un tipo divorciado. ¿Dónde lo voy a...? Por ahí no tengo el tiempo para contar los detalles porque la hora me avanza, pero sí quiero decirte algo para que puedas entender el contexto y el por qué sucedió. Como Séfora era madianita, o sea, no era hebrea, no sabía de los rituales de los judíos. Así que cuando Dios le dice, después de años, a Moisés que tiene que volver a Egipto a liberar al pueblo, Moisés habla con Séfora, habla con sus hijitos pequeños, Gerson y Eleazar, y le dice, tenemos que volver a mi tierra, donde Dios quiere que saque a la nación, a mi nación. ¿Qué nación, papá? Mi nación, porque yo no soy madianita, hijo, yo soy hebreo, y Dios me pide que yo vaya a buscar a su pueblo. Y los chicos dicen, pero yo estoy con el abuelo Jetro acá, ¿por qué me vas a llevar a mí? Vamos para allá. Así que el padre dijo, vamos para allá, y salió toda la familia para allá, a Egipto, a liberar al pueblo. ¿Qué pasó? En el camino se le aparece Dios intentando matar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era circuncidado, pero los hijos de Moisés, hijos de una madianita, no habían sido circuncidados. ¿Y qué era la circuncisión? Ya creo que todos saben. Era la operación que le practicaban en el miembro del hombre como una señal del pacto de Dios. Todos los judíos, aún hoy, se siguen circuncidando. Es una señal del pacto, de la muestra de que Dios está con ellos. Así que cuando Moisés volvía, Dios se le aparece para detenerlo a Moisés. El texto dice para matarlo, porque los hijos no estaban circuncidados. El punto es que Séfora, cuando vio que Dios iba a matar a Moisés, se dio cuenta que el problema eran los bebés chiquitos, el más chiquito puntualmente que todavía no estaba circuncidado, y los circuncida sin anestesia, le corta el prepucio del miembro, una chorrera de sangre en la pobre criatura y le tira la piel, se la tira a los pies de Moisés y le dice, a partir de ahora sos un esposo de sangre para mí. Hubo una pelea de tal manera que dice la palabra que Moisés despidió a su mujer y a sus hijos y él se fue a Egipto y ella se volvió a Madián. Yo sé que algunos no pueden creer esto porque dicen, no puede pasar que en la Biblia no haya matrimonios en divorcio, en separación. Yo no puedo entender, pastor, cómo los matrimonios no terminan todos en finales felices. ¿Por qué todas las familias no son buenas? ¿Por qué tenemos que ver cómo el diablo destruye los hogares? No tan así, ¿eh? Las relaciones humanas están compuestas de personas. ¿Qué dije? ¿Compuestas de qué? De personas. Y cada persona tiene decisiones propias. Y en este caso puntual, Moisés, que se había casado con una mujer inconversa, ahora tenía un conflicto que era, esa mujer no entendía por qué Dios le estaba pidiendo a su marido lo que ella no aceptaba. Así que eso trajo una crisis matrimonial y los separó definitivamente. Pasaron aproximadamente un par de años hasta que aparece en Éxodo 18 Jetro al encuentro de Moisés en una palabra que muchos conocen, cuando Moisés estaba haciendo consejerías todo el día, de la mañana a la noche, y su suegro, que vino con la hija y sus nietos, le vino a traer la familia a Moisés. Lo que la Biblia no registra, y tuve todos estos días buscando, es algún dato si Séfora se quedó finalmente con Moisés en el camino o se volvió. Muchos creen que definitivamente Séfora no se quedó con Moisés. Séfora mantuvo la separación con Moisés. No habla de que Moisés hubiera quedado con Séfora, no, perdón.
no hay indicios ni datos de que Séfora se hubiera quedado con Moisés juntos por el resto de su vida. Por eso es que todo esto que conté es para entender lo que algunos creen que es posible, que Moisés se haya vuelto a casar. ¿Y qué es una mujer cusita? Cus es la raíz de una nacionalidad que deriva de la gente de raza de color o la gente negra. Ahora me vas a entender. Si es así como te lo estoy contando, que es la versión más fuerte que hay, el problema de María y Aarón es que hablaron contra la nueva cuñada porque no les gustaba ¿el qué? El color de la cara. Pasa en la iglesia, pasa en la familia, pasa en todos lados. A mí no me gusta ese tipo con el que te vas a casar. A mí no me gusta la novia de tu cuñado. ¿Y qué te importa a vos si te gusta o no? Porque si el que se va a casar es él, ¿qué le importa al, sí o no? ¿Qué le importa al que está hablando y le encanta opinar? Pero si vos no te vas a dormir con él. Ay, pero es repetizo. ¿Y qué te importa? ¿Quién va a dormir con el petizo? Me parece que tiene patas muy largas. ¿Quién va a dormir con el que tiene patas largas? Me parece que es re gorda. ¿Y quién va a dormir con la gorda? Me parece que es demasiado escuálida, es puro hueso. Hay más, bueno, es otras cosas que digo por ahí a veces. Todo el mundo opinando de todo el mundo. Y todo el mundo opinando, ¿por qué? Por la familiaridad, porque tenemos esto de hablar de las decisiones de los demás libremente y decir, la verdad que no estoy de acuerdo. Mirá con la que cayó ahora. Ay, con esa cayó que le lleva 15 años. ¿Qué te importa? Pero nos encanta murmurar. Somos murmuradores, pero por naturaleza nos encanta hablar. No estoy de acuerdo. A mí nadie me pidió aprobación para que traiga a esa novia morocha con un piercing. ¿Y quién es usted? Yo soy la tía abuela. ¿Pasa o no pasa? Venimos a la casa del Señor, venimos a la iglesia. Dicen, a mí no me pidieron consentimiento para levantar a ese líder porque ese líder tiene cara de traste. ¿Y por qué tenía que pedirte permiso a vos? Porque no me gusta la cara que tiene. ¿Pero cuál? ¿Por qué tiene que ver la cara que tiene? Porque es negro. Y yo soy pelado. Y si Dios no detuvo la caída de mi pelo es porque estoy en pecado. Lo que no puedo tolerar es un ministro gordo. ¿Y cuál sería el problema si le gusta comer? El problema de él, que arregle, vaya a una nutricionista y lo arregle. No soporto un pastor tan escuálido. En una época iba a Ureña, había una hermana que tenía esa costumbre de acercarse y me decía, me acercaba y me ponía las manos acá en la costilla, ¿viste? Y me decía, ay, qué flaquito, parecía Susana Jiménez, ¿viste? Qué flaquito que está, pastor, me da cosa verlo así. Yo digo, si me lo viene a decir es porque lo debe estar comentando. En la familia de ella no podía encontrar gente huesuda, entonces me encontraba a mí que era flaco y bueno, y si soy flaco, ¿sí o no? Mira el que está a su lado si todavía está vivo, porque recién arranco y tengo para rato. Dígale, a ver, al que está al lado, ¿qué nos importa a nosotros? A ver, ¿qué nos importa a nosotros, verdad? ¿Qué nos importa? Ay, usted está tan flaco y usted está tan... Ay, a mí me parece que usted está cada vez más chicato y usted tiene unas orejas más grandes y a mí qué me importa. Ay, esa tintura es de dudosa procedencia. ¿Y a vos qué te importa? Yo no hablo nada de esos aros de chancho que tenés. ¿Cómo a la gente le encanta hablar? Ay, con esa te vas a poner de novio. ¿Y qué te importa a vos? ¿Sabés por qué empezaron a pecar? Porque a veces creemos que tenemos el derecho por cercanía, porque yo me siento el mejor amigo, la mejor amiga, el familiar, y me siento con derecho a opinar de la vida del otro libremente y hablar y hablar y hablar. Y decir, vos no estás orando, vos sos un pecador, vos sos esto, vos sos el otro. Lo mejor sería decírselo, pero no lo hacemos tampoco. ¿Sabés lo que hacemos? Lo que es peor. No se lo decimos a Moisés en una charla aparte. No, porque tampoco tenemos eso a veces. Aunque alguno que otro lo hace. Sino que hacemos la peor. Buscamos un socio barrilete como Aarón que escucha cualquier cosa. Siempre hay gente que está dispuesta a prenderse en cualquier chusmerío. No mire a nadie, por favor, en el nombre de Jesús.
Siempre tenemos a alguien que está dispuesto a escuchar una estupidez de esta. Le quiero mandar este audio. Hablo así despacito porque me pueden estar escuchando. Le voy a hablar de Román, el hermano tiene una cosita, se puso hay un piercing. Dice la palabra en Éxodo capítulo 4, 84, que todo piercing no te darás tatuaje en el... ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No escucho. Murmuración. Murmuración. Porque si realmente querés cambiar algo, irías a hablar con la persona que corresponde. No te juntarías con 7 o 8 personas a hablar mal de tu hermano y a su nombre. Yeah. Sigo. Mira, ¿sabes cómo se termina el chusmerío? Cuando no hay quien lo reproduzca ni que lo escuche. Yo no tengo miedo de las Marías en la iglesia. De hecho, la pastora se llama Julieta María. No tengo problema con las Marías en la iglesia que les guste hablar o criticar a una por negra y a otra por blanca y a otra por colorada y a otra por panzona y a otra por flaca escuálida y a otra por petiza y a otra por gordo y a otra por narigón y a otra por... No tengo problema con eso. A mí me preocupan los arones que le ponen el oído a la gente que no puede parar de hablar. Por eso a mí no me buscan para eso. Pues yo corto los bifes enseguida. No me gusta que vengan a hablar mal de una persona. No. Si vamos a hablar, tenemos que ayudar. Si no vamos a ayudar, nos vamos a callar la boca. Porque para estar hablando 2 horas de alguien, simplemente, por el mal hábito de hablar, lo que estamos haciendo es... Estamos propensos a encajarnos una lepra espiritual que nos va a detener. Y por más palabra que tengamos de Dios, nunca vamos a poder avanzar. Nunca vamos a poder crecer. Nunca vas a poder ver la mano de Dios bendiciendo tu vida. Claro, no vas a ver a Moisés murmurando porque Moisés estaba con Dios. Dice la palabra, él lo dice más adelante Dios. Moisés habla conmigo cara a cara. Y si vos estás con Dios, no tenés tiempo para estar con la gente como María, que le importa siempre estar hablando de la piel del otro. ¿Entendés cómo es? Moisés nunca lo vas a enganchar hablando mal de las personas en los grupos de WhatsApp. Nunca lo vas a enganchar mandando un mensaje para ver quién se engancha a la volteada y quién se engancha a hablar mal de lo que yo... Porque yo tengo un sentir en mi corazón. Estoy buscando a ver socios si van a reproducir algunos arones débiles de carácter que les encanta reproducir el chusmerío porque son pasados. Mira, si hay un milagro, no lo van a compartir. Ahora si hay un chusmerío, reenvían el audio. Son así, los conozco hace años. Si es algo que realmente es sobrenatural, no lo van a reproducir, ni se enteran. Pero si es esto, porque hay algo dentro de los arones que dice, contame más, quiero saber más, contame, ¿qué pasó? ¿Con quién se fue? ¿Con quién lo vieron en el boliche? ¿Tomó cuántas cervezas tomó? ¿Cuántos vinos? Pero resulta claramente, dice la Biblia, que hablaron contra Moisés a causa de la mujer de Moisés. ¿No te cae bien la mujer de Moisés? Bueno, arreglalo con Dios. Yo sé que la vida de Moisés para muchos se les cae un ídolo, porque el tipo resulta que es el hombre, el líder espiritual de una nación. Pero resulta que tuvo un divorcio primero y después cuando se casó, en lugar de casarse con una judía, se casa con una africana. Entonces vos decís, ¿cómo es el punto? Si por un lado se casa mal la primera vez y ahora se casa mal la segunda vez, tendríamos que llamarlo al orden a Moisés y decirle, escuchame una cosa, tu hermana tiene razón, tus hermanos están preocupados por vos, están chusmeando ahí atrás tuyo, pero porque vos te casaste mal. Oíme una cosa, si alguien tiene que corregir a Moisés, ¿quién es? Repito otra vez, si alguien tiene que corregir a Moisés, ¿quién es? Otra vez, si alguien tiene que corregir a Moisés, ¿quién es? Lo digo hace años, desde antes de la pandemia lo digo, no soy Dios ni estoy sentado en su silla. Por lo tanto, no puedo juzgar a nadie, no puedo murmurar de nadie. En tal caso, me llevo a la persona a solas, y comparto tiempo y hablo de lo que le pasa, pero no puedo hablar de alguien porque sí, porque es murmurar.
Y en este caso puntual, se metieron con el matrimonio primero, pero después, versículo 2, hijo, suben la vara, porque así comienzan. Empiezan hablando de que, como cuando pasó cuando yo me puse de novio con Juli. Ah, Dios mío. Aquí adentro de la iglesia era muy normal porque al principio era todo muy llamativo. Imagínate, yo estaba solo y me iba a quedar solo el resto de mi vida. Me voy a poner de novio con la pastora, 17 años más chica que yo. Y empezaron los comentarios de todo tipo, pero mi pueblo yo lo banqué porque se entendía hasta aún los celos de mi pueblo. Pero un día escucho a alguien fuera de la congregación, una de mis hijas espirituales, que inmediatamente fue una de las personas que estaba trabajando en la realización de un congreso que hacíamos en San Miguel por esa época, va a determinado lugar de ministerio, una iglesia que no es la nuestra, por supuesto, con unas entradas para nuestro congreso. Entonces, habían comprado 10 entradas, algunos recuerdan, de los más cercanos a mí recuerdan la situación. 10 entradas para ese congreso. Así que la hermana de nuestra iglesia con su esposo van a retirar el dinero de aquellas entradas para ese congreso en el Club San Miguel. Y cuando llegan allá, una vez que ya las habían reservado y van a retirar el dinero un mes después, sale una persona de adentro y les dice: nosotros queremos decirles que hemos tomado una decisión en una reunión anoche, en una asamblea que se realizó, que nos enteramos que el pastor Magallanes se puso de novio, o tiene no dijo de novio, sino tiene una mujer que es mucho más joven que él, y eso no es de buen testimonio, y nosotros no vamos a avalar una pareja en esas condiciones. Así que devolvieron las entradas. Estos hijos espirituales míos se querían subir arriba a la persona y la querían. Eso también es pecado, pero lo primero es más pecado todavía. ¿Entendiste, no? Lo otro es cortar la oreja, pero no te olvides una cosa, que cuando Pedro sacó la espada para cortarle la cabeza a uno que se quería llevar a Jesús, Jesús no lo castigó a Pedro, ¿eh? Nunca olvides eso, porque alguno dice apología a la violencia. No, te voy a mostrar los hechos como son. Jesús le dijo a Pedro: el que espada mata, espada muere. Levantó la oreja que se había caído y se la colgó otra vez, semejante milagro, ¿no? Le hizo una cirugía plástica y le colgó la oreja que le había sacado Pedro. Pero no lo mandó a Pedro al infierno por defenderlo. Porque que realmente ama a su líder, a su pastor, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, nunca va a permitir que nadie, absolutamente nadie, hable mal de las personas que vos y yo amamos. No escucho tu amén. No escucho tu amén. Entonces, el tema era: no les gusta la mujer, macanudo. Pero resulta ser que ahora la mujer que él tomó, el matrimonio que tiene, algunos, como me dijeron alguna vez, alguien que se fue a la iglesia en aquella época cuando yo me estaba por casar con Juli, me dijo que yo había tomado una mala decisión y que la unción se iba a ir de mi vida. Mirá si lo hubiera creído, no me hubiera casado porque se hubiera la unción. ¿Cuántas personas hay que tiran en su cabeza este tipo de embrollos? Pasaron del matrimonio de Moisés ahora a hablar. ¿No ha hablado Dios también por nosotros? Solamente Dios lo puede usar a él. Y ahí comenzaron a proyectar algo que es muy peligroso. Muy peligroso, iglesia mía. Muy peligroso. Porque ¿sabés qué? Cuando el día que vos no podés aceptar que Dios va a usar a alguien que no seas vos, entonces si vos estás en esa postura, sos un impedimento para lo que Dios va a hacer con el MJC. Dios puede levantar en esta casa a quien Dios quiera levantar, y todos lo vamos a respaldar, y todos vamos a agradecer al Señor por esa vida, y todos vamos a apoyar a ese hombre, a esa mujer. No importa si es como me gusta, pero si Dios lo levantó, todos lo vamos a apoyar. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Solamente Jehová habla por Moisés. Yo no puedo tolerar que el Señor hable solamente por el pastor. ¿Por qué tiene que hablar por... aparte habla solamente por nosotros? ¿Por qué por ellos y no por nosotros? Y ahí comenzaron los cuestionamientos. Pero en este caso dice la palabra, escúchalo bien. Lo oyó Jehová, versículo 2. Lo oyó Dios. ¿Quién lo oyó? Dios ya venía escuchando cuando hablaron de la mujer. Y ahora Dios estaba parando la oreja cuando hablaban de su ministerio. Y ahí se terminó el partido.
Y ahí se terminó el partido. Y ahí interviene Dios, versículo 3. Y dice, aquel varón, encima Moisés dice que era muy manso. Pero acá hay un tema con la traducción y lo leí varias veces en diferentes, aún en el idioma original del hebreo. ¿Por qué no dice que era más manso y uno tiene como que Moisés era tonto y era bobín? Así, no. La palabra manso está mal traducida y la traducción exacta era que Moisés, a causa de las cargas que tenía sobre sus hombros, era un hombre quebrantado y afligido. Porque las personas que ministran no son personas exitosas y triunfalistas. A quien Dios llama al ministerio no es un cargo que nos hace mejores personas, no. Cuando Dios te elige y te pone en el ministerio es para llevar la carga. Y la carga no produce satisfacciones humanas. La carga no produce satisfacción humana, no produce aplausos. Hay mucha gente que tiene la idea de que los pastores son personas que visten sacos de $10,000. No es mi caso. No es mi caso. Y nunca lo va a ser, gracias a Dios. Entonces, cuando algunos creen que el ministerio es ostentación, pomposidad, dicen, yo quiero ser pastor. Flaco, vos no sabés lo que es ser pastor. Vos no sabés lo que es ser líder. Vos no sabés ser la persona que Dios llama. Tiene que abandonar a su vida, tiene que renunciar a su vida, tiene que callarse cuando tiene ganas de agarrar un micrófono y partírselo en la cabeza a los que hablan mal. Y no lo podés hacer, ¿sabes por qué? Porque Dios te llamó a llevar la carga. Así que ese era Moisés. ¿Sabes por qué era manso? Por todo lo que cargaba sobre sus hombros. Tenía tantos quebrantos, tantas cargas, tantas historias, como las que yo les sé contar a la pastora y hablábamos hoy de algunas situaciones de la iglesia y hoy a la siesta. Y digo, todo el tiempo tengo historias así. Todo el tiempo. Y uno tiene esa acidez interna de situaciones que no en todas he visto milagros. No en todas he visto restauración. No en todas veo sanidad. Por más que Dios hace un montón de cosas. Pero llevas la carga todo el tiempo. No te podés divorciar de la carga. Porque te la dio el Señor. Y a donde yo me vaya, el pueblo va en mi corazón. Si me voy de viaje, el pueblo está en mi corazón. La gente, sus situaciones, sus cargas, sus preocupaciones, sus luchas, sus dolores, sus quebrantos, sus enfermedades, sus caídas, su vergüenza, su debilidad, está en tu corazón siempre. Por eso no es para cualquiera. Por eso Moisés no somos todos. Pastores no son todos. Porque el que lleva la carga, pero María y Aarón no tenían en cuenta eso. Y hablaron livianamente porque ellos no tenían la ¿qué? No tenían la carga. Entonces es fácil hablar del que lleva la carga. Es fácil hablar del que lleva la carga. Si yo fuera el pastor, si yo fuera la pastora hubiera hecho esto. Si vos fueras la pastora quizás hundís el buque, amigo. Si vos fueras el pastor estrellás esta iglesia de punta y en 2 meses desaparecemos. Mucho cuidado con eso. Es muy fácil desde la casa sentado ahí mirando la tele y comiendo unos manices y tomando el matecito decir, si yo fuera el líder de ese grupo, esa espiga, ¿sabes cómo caminarían conmigo? No sabés porque no estás ahí. Después el día que estás ahí, el día que Dios te promueve ese lugar, porque por ahí te tiene para eso, vienen a mi oficina y dicen, no doy más, te los quiero entregar. ¿Dónde está para la hoja de renuncia para entregártelo? No los aguanto más. ¿Viste cuando hablabas de los demás y decías, mi líder la verdad que no tiene el amor de Cristo? Hasta el día que te toca guiar a otros. Y ese día te das cuenta que a tu líder no le faltaba amor. Es que vos no te dejabas amar. ¿Hola? ¿Hola? ¡Wow! Versículo 4, hijo. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3, porque ahora Dios va a hablar. Ahora Dios va a hablar con los 3 hermanos, María, Moisés y Aarón. Ahora Dios va a hablar con los 3 a la vez, porque ahora el tema se va a arreglar y Dios lo va a arreglar. Vengan acá los tres, los murmuradores y mi siervo. Y Dios hace un careo con los 3, versículo 5, que dice ahora: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María. ¿Y qué le dijo? Versículo 6. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le voy a aparecer en visión y en sueños le voy a hablar. 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Yo con él hablo cara a cara. Con él hablo cara a cara.
No hay nada que esconder con Él. Versículo 8. Hablaré con Él y claramente y no por figuras. Abajo, ¿por qué pues no tuviste? Versículo 9. Temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y Dios se encendió en ira. ¿Y qué hizo Dios? Cada vez que vos estás hablando mal de una autoridad en la casa del Señor, cada vez que vos estás hablando mal en tu casa, enojado contra mí, contra la pastora, contra el mujer, contra el escudero, contra el salmista, contra el profeta, con quien sea, contra el evangelista, Dios se enoja y enciende en ira. Porque las autoridades que están puestas en la iglesia, te gusten o no, las puso Dios. Y a su nombre. ¿No te gusta la cara? ¿Te hubiera gustado un pastor de ojos verdes? Bueno, me puedo poner lente de contacto. ¿Te hubiera gustado un pastor con melena? Tipo Dante Gebel, que tiene todo el pelo a los 56 años. Bueno, no lo tengo yo. Pero me eligió Dios. Ni yo sé qué hago a veces acá. Lo he hablado en los últimos 2 días con Dios. Pero sé únicamente que si estoy donde estoy es porque Él me puso donde estoy. Entonces, Dios dice, ustedes no tienen temor de hablar contra mi siervo, yo lo elegí. Y vos estás hablando de lo que yo elegí. Hablaste de la mujer de él y te metiste con su matrimonio. Y vos no sabés que el que lo respaldo soy yo, porque en definitiva, si él se casó mal una vez y se casó mal la segunda vez, yo soy el Señor que lo llamó. En tal caso, si yo tengo algo que arreglar, lo arreglo yo. Vos no tenés nada que hablar de él. Porque la pastora no lo atiende, porque la pastora es muy joven, no entiende nada. ¿Quién sos para hablar de ella? Ahora tenemos 2 nuevos pastores en la iglesia que pastorean en Tortuguita. ¿Quiénes somos nosotros para decir, son muy jovencitos, honralos? Señor, bendecimos sus vidas, reconocemos sus vidas, oramos por ellos, te pedimos que los ayudes, deben tener una carga tremenda. No es fácil ser la autoridad de una familia, de una casa, de un hogar espiritual. No es fácil llevar la carga. Y así todo hay gente que cruelmente abre la boca livianamente para hablar de lo que Dios decide. Y lo hacen vas a saber con qué autoridad, desde qué lugar, si nunca tuvieron una responsabilidad de nadie, sobre nadie. No saben lo que es cuando Dios te pone la carga en los hombros. Tu vida cambia, tu cabeza cambia, tu corazón cambia, tu vida cambia, es quebrantada porque Moisés era manso a causa de la carga. Porque eran golpe tras golpe tras golpe, una iglesia murmuradora, quejosa, rebelde, negativa. No era como el MJC, gracias a Dios. Pero tenía que bancar esa iglesia. Así que el tipo hablaba con Dios nada más. Pero los que no hablan con Dios, hablan con la gente. Los que no hablan con Dios, les gusta hablar con los demás. Porque no pueden hablar con Dios. Entonces empiezan a buscar un socio, algún Aarón que los escuche. Te lo cuento a vos para que estemos orando. No, papá, es pecado, no lo cuentes. Si realmente vos ves una situación y querés ayudar a alguien que ha caído, que está en debilidad, que está mal, ¿sabes lo que tenés que hacer? Número 1, voy a dar 3 consejos antes de orar. Si vos ves a alguien que está mal y vos lo viste, no que te lo cuenten, por favor, porque a mí cuando vienen con que te lo cuento porque yo soy de buena fuente. Mira, de buena fuente, enterrate la buena fuente. Jesús dijo, juzgo según veo y según oigo. Yo si no estoy ahí no voy a hablar. Yo se lo digo a Juli, este es mi parámetro. Yo cuando vine alguien una vez, entró alguien hace un año atrás, entró a la oficina, vengo a hablar de fulano de tal, lo saqué matando. Yo no estaba ahí. Como mi vieja dice, yo no le hice de colchón. Entonces a mí no me venga con que yo sé que pecó. ¿Y vos dónde estabas? Me lo contó fulano. ¿Y qué venís a hablar, pajarito? Yo no voy a compartir el pecado de nadie. Vos vas a venir a hablar con qué autoridad. Si vos no estuviste ahí, y te voy a decir algo, si vos estuviste ahí, lo viste con tus ojos, ¿sabes lo que tenés que hacer? No es hablarlo con cualquiera. Tenés que ir con buen espíritu porque es tu hermano en Cristo. No escucho. Es tu hermano en Cristo, tu hermana en Cristo. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Lo primero que tenés que hacer, número 1, ¿qué tenés que hacer? ¿Hablar con quién? Hablar con Dios. ¿Sabés la cantidad de gente que está apartada? Porque dentro de las iglesias, cuando cayeron, se mamaron, volvió al cigarrillo, cayó en la droga de nuevo, se peleó con la mujer y ahora tiene otra, ahora tiene 2, 3, 4, no importa lo que le haya pasado en su vida. No quieren volver a pisar una iglesia
Porque dentro de la iglesia todo el mundo se la pasó sacándole manos, sacándole el cuero. Porque es gorda, porque es flaco, porque es alto, porque tiene 2 mujeres, porque tiene 3. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Déjalo vivir. No hables con nadie, habla con Dios. Arrodillate, habla con Dios. Y número 2, no busques a un Aarón, por favor. No busques nunca a Aarón. Si vos llegás a ver algo, buscá a Moisés. ¿Me entendieron, verdad? ¿Me entendieron? Buscá a Moisés. Buscá a Moisés. No busques a Aarón, porque con Aarón vas a terminar en pecado. Aarón no te va a decir paremos y dejemos de hablar a las 2 de la mañana en la casa de un amigo hablando mal de alguien de la iglesia. No, papá, no. Alguien que se rescate, como dicen los pibes. Parala ahí. Vamos a quedar leproso. Dios nos va a maldecir. Vamos a terminar estancados. No vamos a poder avanzar. Hablaste con Dios. Ahora busca, pastora, puedo hablar con usted. De lo que le voy a contar no sabe nadie. Ni en mi casa sabe, ni nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Se lo vengo a contar a usted porque tengo una carga por mi hermano. Porque algunos encima vienen con esa, perdónme el término, porque yo ahora ya me posesiono, ¿viste? En el final de la palabra. Vienen con esa estupidez, esa risa estúpida, con el perdón de la expresión, de burla en la cara. ¿Sabe qué? Lo vimos. Anda con otro. Le enganchamos. Sí, en el Facebook lo vimos. ¿Y por qué no estabas orando vos que tenés que ver Facebook? Si vos tenés tiempo para andar pescando hermanos por Instagram, quiere decir que lo que menos haces es buscar a Dios. Estás recorriendo las redes sociales buscando gente para tirarla al piso. Te pido en el nombre de Jesús que si queremos comenzar el año en victoria, no estanquemos la iglesia. No estanquemos la iglesia. Hablemos con Dios del que cae y busquemos al pastor, a la pastora o algún líder espiritual que muera con lo que le contás. Y aquí termino. Que muera con lo que le contás. Yo cuando comencé mi relación con Juli le dije siempre, Juli, mira, yo te lo digo de entrada, yo soy confesor. Implica que si alguien me ha contado una desgracia en su vida, una caída, su pasado, lo que sea, eso muere conmigo. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hijos, nadie, y lo puedo dar fe, y Dios es testigo que no me deja mentir en esta tarde en su presencia. No me van a escuchar hablar de las atrocidades, debilidades, los pecados más profundos del ser humano que me han compartido en confidencia. Porque lo que se necesita en el cuerpo de Cristo no es encubridores, se necesita confidencialidad. Porque si vos no tenés confidencialidad, ¿cómo podés servir a Jesús? Si vos sos la persona que no otorgás confianza, yo te cuento algo a vos y me tengo que dar vuelta para mirar a quién se lo fuiste a contar. ¿Qué clase de hermano sos? Yo te lo conté a vos porque creí que vos eras mi hermana. Creí que eras mi hermano. Y fuiste a buscar a un Aarón a los 2 minutos para contarle lo que te conté. Oraste por mí, te diste vuelta y fuiste y chusmeaste con otro de mi condición. Por eso hay gente que no puede ser libre porque se ahoga y dice, antes de contarle lo que me pasa a alguien, me callo la boca. Porque estoy seguro, no encuentro a nadie, pastor, todos te traicionan. Tenés que aprender a ser confesor. Tenés que aprender a ser confesor. Lo que la gente va y dice, mi oficina queda entre Dios y las personas y yo, y chao, se muere ahí. Y Juli es igual. Así que por eso me bendice el alma ver gente que cuando viene a los cultos, viene y me abraza y me dice, usted conoce lo que hice, sabe lo que hice, sabe lo que pasé, y los voy a mirar siempre con la misma cara, siempre con los mismos ojos. Yo sé que hay mucha gente que no tiene esa capacidad, pero yo quiero que en el 2024 el MJC la tenga. Y a su nombre, ponete de pie.